Hola compulsivas y compulsivos, soy Luis María Bristilo y hoy la excusa va a ser reseñar una biografía de, para mí, la dama del crimen, la reina del crimen, como quiera etiquetarla, que se trata de Agatha Christie. Y con eso vamos a bucear un poco su vida y por supuesto toda su prolífica obra. En este canal que se llama... Bueno, como dijimos en la introducción, hoy quiero hablarles, y vuelvo a repetirlo, a usar como excusa una reseña de esta biografía, la pongo así por el reflejo, de Agatha Christie, la reina del crimen, la dama del crimen. Yo creo que van a pasar los años y no va a haber alguien que pueda superar a esta mujer en cuanto a su inventiva sobre la novela básicamente detectivesca, ¿no? Obviamente también está la intriga, el espionaje, algo también de espiritismo, o sea, algo de medio esos subterfugios oscuros también. Bueno, de todo ha escrito esta mujer, Agatha Christie, en esta que le voy a reseñar rápidamente, que se llama Agatha Christie, una biografía, y la biógrafa en este caso es Janet Morgan. La editorial de Ultramar es la que publicó este libro allá por el año 1986. Al menos el dato que tengo desde el punto de vista de su edición en español. Agatha Christie, que nació un 15 de septiembre de 1890 en Torquay, en Baton Rouge, se llama el lugar en Inglaterra, y es hija de Frederick Miller y de Clarissa. El padre tenía 44 años y la mamá tenía 36 y era la más chica de tres hermanos. Ella tenía un hermano mayor que se llamaba Monty y la hermana que se llamaba Madge o Madge, no sé cómo se pronunciará. En el caso de Madge era 11 años mayor que ella, y el hermano 10 años mayor. Ese era un poquito como estaba constituida la familia. Bueno, creo que ahí voy a poner también un árbol genealógico, de Ágata, que tenía varios nombres: Ágata, Clarisa, y creo que tenía el nombre también de una abuela. Pero bueno, básicamente este sería un poco el comienzo de esta mujer, que tuvo, como en lo que nos narra acá Janet Morgan, una infancia muy disfrutable, muy hermosa, siempre en familia, a pesar de quizás algunas desavenencias desde el punto de vista económico que tenía el padre. El padre era norteamericano, y por el lado de la mamá, que había tenido algunos problemas de salud, que en dos o tres oportunidades tuvieron que abandonar Inglaterra. En una oportunidad creo que se fueron a vivir a Francia, y en otra oportunidad se fueron a vivir a Egipto. Con lo cual eso le permitió hacer a Agatha conocer el mundo, lo que se le llama la Commonwealth, o sea, el imperio británico. Y con el paso de los años, obviamente ya haciéndose adolescente, empezó a frecuentar distintas reuniones, y como en esa época siempre el objetivo era de las jóvenes contraer matrimonio rápidamente, ¿no?, para formar una familia y ya dedicarse a su hogar. En este caso, Agatha tuvo varios, no sé si llamarlo pretendiente, pero estuvo relaciones con distintas personas, no llegando en ningún lado, en ningún momento a concretar ninguna de ellas, hasta que por el año 1914, o unos meses antes de la Gran Guerra, va a conocer en forma, podríamos decir, casi accidental,
en una de estas reuniones en las cuales asistía, estas reuniones sociales, al que va a ser su marido y que es Archie Christie. Archie Christie era un piloto de la aviación, de la Real Aviación inglesa, con la cual, bueno, van obviamente a llevar esa etapa de noviazgo y después, si no recuerdo mal lo que nos dice en el libro, que ahí sobre la Nochebuena, Navidad, obviamente, van a contraer matrimonio en un lugar así de bajo perfil, y ahí es donde van a contraer matrimonio. No recuerdo ahora si el lugar era cerca de Torquay, pero es donde realmente se concreta el matrimonio. Matrimonio del cual van a tener una hija, una sola hija que se llamó Rosalind, y Rosalind a su vez después le va a dar un nieto, ese nieto ya separados, ahora vamos a ir a eso, que se llamó Matthew. Ese sería un poco el árbol genealógico de Agatha y su ya en su vida, ¿no? Como les dije, seguramente van a ir apareciendo imágenes tanto de ella como de sus hermanos, de su tía abuelita, que fue una de las que más frecuentaban en su hogar o la que ella visitaba, en distintas residencias en las cuales pernotaron la familia Miller. Y después, ya de casada con este piloto de aviación, con Archie Christie, bueno, ahí van a estar muy poco tiempo juntos, porque obviamente estamos hablando de 1914 y donde ya comienza la Primera Guerra Mundial. Él va a tener que prestar servicios en la aviación real, y Agatha, para matar el tiempo, si se quiere, y porque también tenía esa propensión al servicio, se va a ir a trabajar al hospital de Torquay para atender obviamente a aquellos enfermos, mejor dicho, no, aquellos heridos que vienen de la guerra, ¿no? Ahí va a estar trabajando como enfermera, y dentro de ese servicio que ella brinda van a aparecer refugiados belgas, y entre esos refugiados belgas va a surgir la figura de una persona muy particular a la que ella lo va a tomar como su personaje principal de sus novelas, ¿no? Podemos decir a su insignia, ¿no? Que es Hércules Poirot, que va a ser un detective belga. De ahí es donde ella va a tomar a este personaje. Y otro de los personajes también que ella va a tener en sus novelas también es Miss Marple, que es una anciana, obviamente no tiene relación directa con ningún departamento de policía ni nada que se le precie, pero que tiene mucha sagacidad en cuanto a el conocer a las personas, en cuanto a su carácter, a la forma de ser que tiene, y sobre todo en su pueblo, que es St. Mary Mead, donde se van a desarrollar la mayoría de las novelas de Miss Marple. En el caso de Hércules Poirot va a ser, podemos decir, internacional, porque bueno, en el lugar donde se encuentre, ya sea por vacaciones o porque lo requiere algún amigo, como el coronel Reis, que es un militar, o algún otro conocido que requiera de sus servicios allí donde él se encuentre, ¿no? Está bastante pesado el libro, me voy a poner un poco así. Bueno, les decía entonces que cada uno va a estar por su lado. Después Agatha va a poder, la van a pasar a la parte de farmacia, y ahí es donde ella va a adquirir muchísimo conocimiento desde el punto de vista de los medicamentos, de las drogas, situación esta que a ella le va a facilitar después introducirlo en sus novelas. Hablando de novelas, si bien dijimos 1914, ella ya tenía, desde chica le gustaba mucho la lectura, ya había empezado a escribir poemas,
pequeñas historias cortas o cuentos, hasta que, bueno, en 1920 va a publicar su primer novela detectivesca. Lo voy a poner de este lado, el libro. Su primer novela detectivesca, que es El misterioso caso de Styles. Esa sería la primera novela y que la va a protagonizar, obviamente, Hércules Poirot. 1920, esa fue su primer novela. Ahí donde va a empezar a adquirir trascendencia Agatha, pero a su vez también van a aparecer los problemas dados por la guerra misma, esta separación que hay entre ellos, entre Archie y ella, y el mismo marido la va a empezar a engañar. Básicamente va a engañarla con su secretaria. Y bueno, ahí van a empezar a todas las desavenencias de este matrimonio, hasta que en un momento dado él directamente le pide el divorcio allá por el año 1926. Ya habían pasado más de 6 años, ¿no? 16 años, perdón, de su casamiento, su matrimonio, y él le pide el divorcio, a pesar de que ya venían a los tumbos y que ella se sabía que estaba siendo engañada. Es cuando en ese momento también se produce un clic en la vida de Agatha a raíz de que su esposo le pide el divorcio, y ese hecho, podríamos decir bisagra también en la vida de Agatha, es su desaparición. Estuvo desaparecida 11 días. No se conocía el paradero, obviamente estaba desaparecida, y también en su vehículo particular. Hasta que por último, hasta salir en los diarios de la desaparición y demás, hasta que por último es encontrada en las playas, creo, del Hotel Arrotage, ahí en Inglaterra. Y en cierta medida como que no recordaba nada de lo que había sucedido, y lo que dicen ahí, ¿no es cierto?, las crónicas, que ella se había alojado, y acá sobre todo en esta biografía, que se había alojado con el nombre de la secretaria de su esposo Archie Christie, con ese nombre. Así que como que tenía un episodio de amnesia total, ¿no? O sea, el shock emocional al cual estuvo, y que siempre fue un misterio si realmente fue así o ella quiso huir de esta situación traumática de la separación. Hubo una película también, por ahí les va a aparecer un slide de la película, con dos grandes actores, actriz y actor, Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman. Así que un episodio realmente misterioso, como lo fue también todas las obras que publicó Agatha Christie. Que así fue que dejó su nombre artístico con el del apellido de su esposo, ¿no? Bueno, después obviamente termina dando el divorcio, y ella, después de un tiempo, va a conocer a un arqueólogo que se llamaba Max Mallowan, con el cual va a empezar a tener un flechazo, podemos decir, y van a terminar también uniéndose en matrimonio, ¿no? Había también una suerte de críticas veladas hacia ella, porque ella era mucho mayor que él. Sin embargo, a ella no le interesó, tanto a ella como a él no les interesaron estas críticas además, y siguieron con su matrimonio hasta el fallecimiento de Agatha, ¿no? Como le dije, Max Marlowan era arqueólogo, con lo cual eso le permitió también a Agatha visitar lugares, sobre todo en Medio Oriente, donde había las expediciones o las excavaciones, mejor dicho, en las cuales participaba Max Mallowan. Eso también le va a dar más información, o le va a dar más datos como para poder elaborar o realizar novelas realizadas en Medio Oriente. Bien, así es como
va a seguir publicando las distintas novelas. Como les dije, la primera novela fue El misterioso caso de Styles, cuyo protagonista es Hércules Poirot. Luego, con Hércules Poirot realizó 41 novelas, y también varios relatos que están compendiados en distintos libros según la editorial, ¿no? Yo los libros que tengo yo son todos de la editorial El Molino, una editorial española que había hecho publicó toda la serie de todos los libros de Agatha Christie. Y después también está Miss Marple, como les dije antes, esta ancianita que toma como referencia a Agatha al personaje como un alter ego de su abuela o de su tía abuela, y que vive en este pueblito que se llama San Merimit, donde aparentemente no pasa nada, que todos se conocen, todos tienen su rutina, su té de la tarde, etcétera, etcétera, pero que en realidad después se terminan produciendo crímenes y asesinatos horrendos, en donde en algunos casos intervienen en forma accidental con la policía, y en otros casos los mismos afectados por esos asesinatos o crímenes recurren a ella como ayuda. En el caso de Miss Marple son 13 novelas. Hay también por ahí otros libros de relatos, creo que son 13 relatos, donde dice señorita Miss Marple y 13 problemas, así se llama uno de esos libros. Con lo cual, bueno, ahí tiene para poder ir eligiendo entre estos personajes. Hay otros personajes no secundarios, está mal lo que estoy diciendo, sino otros personajes que son protagonistas en otras novelas también, tanto de misterio como de detectivesca. El caso del superintendente Bartle, que tiene 4 novelas. La primera, donde él aparece, se llama El secreto de Chimneys, allá por el año 1925, creo. Hay otro que es una pareja de matrimonio que se llama Tommy y Tam Pence, que son, en ese caso son 4 novelas, y que la primera se llama El misterioso señor Brown, que es del año 1922. En ese caso, también después lo voy a hacer un comentario cuando les haga una recomendación de las que a mi modo de ver son para empezar a leer a Agatha Christie, ¿no? Les dije, bueno, Hércules Poirot, le dije Miss Marple, le dije el superintendente Battle, y después también hay otras que son, Parker Payne también, es un ex funcionario del gobierno que se va a dedicar a ser detective privado, y al cual van a recurrir aquellas personas, aquellos, podríamos decir, desahuciados, infortunados, en los cuales que se meten en un problema y que no tienen forma de acceder a la policía y demás. Bueno, Parker Payne va a investigar esos casos de estos pobres individuos para darle una solución. En algunos casos son robos, en otros casos son crímenes, una variedad muy recomendable también. Parker Payne investiga. Y el último que yo les quería comentar como personaje protagonista del libro es el enigmático Mr. Queen, que también creo que son 12 relatos, y en este caso hay un señor de apellido Mr. Satterwhite que se involucra en embrollos, ya sea de robos, alguna situación particular, de crimen, en fin, o de falco, falsificación, etcétera, etcétera. Y ahí donde, cuando él se encuentra en ese problema, es cuando aparece la figura de este amigo, entre comillas, el enigmático Mr. Queen, que lo va a ayudar a desvelar y solucionar los problemas en los cuales se vea involucrado. Mr. Queen porque tiene relación vamos a poner de este lado, con Arlequín. Entonces, de ahí también el nombre de este enigmático señor. Hay otras novelas más que son también donde hay protagonistas
independientes, no sé cómo llamarlo, sino, o sea, que no tienen una saga, podríamos decir, sino que es un personaje que va a llevar adelante la trama y no va a volver a aparecer. Y en todos los casos de todas las novelas que yo les he comentado, si bien está el misterioso caso de Styles y después la otra que dije de Muerte en la Vicaría, la primera de, no sé si lo había dicho, pero Muerte en la Vicaría era la primera novela en donde aparece Miss Marple, del 1922, 1930, perdón. La de Muerte en la Vicaría es 1930, a veces son muchos años, muchas fechas y uno se mezcla, ¿no? Les decía entonces que si bien está lo de muerte de Miss Marple, hay otros relatos también que los escribió con seudónimo. Mary Westmacott, algo así se llamaba, y normalmente que son novelas de corte más romántico, ¿no? O sea, con otro nombre. Mary Westmacott, algo así se llama, era el seudónimo que utilizaba para estas otras novelas Agatha Christie. Ella termina falleciendo a los 85 años, bueno, por ahí quizá va a aparecerle el slide con ese dato, pero ese sería un poco más o menos en resumidas cuentas, traté de resumirles lo que es la vida de Agatha y cómo fueron sus comienzos y cómo nacieron sus personajes. Bueno, y en esta segunda parte del video no quiero dejar de hacer mis recomendaciones de lectura de novelas que a mí me llegaron o que todavía tengo presentes en mi memoria, porque hace más o menos 25 años que no leo novelas de Agatha Christie. Como les dije en algún video, en mis comienzos de adolescencia, adultez, ahí es donde me encontré con esta escritora y donde empecé a tener mucha más afinidad con la lectura y con los libros, ¿no? Así que bueno, también guardo un cariño especial por esta escritora Agatha Christie. Y no tiene ningún orden de preferencia los libros que le voy a comentar. A mi humilde modo de ver, tampoco es necesario, me parece, seguir un hilo conductor de los libros. Sí, quizás, como dije antes, cuáles son los comienzos de cada personaje, o sea, qué novela con la cual comenzó cada personaje de Agatha Christie. Pero no hay para mí, un hilo conductor en cuanto a que si yo leo uno voy a tener un spoiler de libros anteriores. Son todos autoconclusivos, así que no va a haber inconvenientes. Y como para darle un cierre a esta introducción, los que les voy a mencionar son los que tengo más presentes entonces, y que no significa que el resto de la bibliografía de Agatha Christie no sea buena, al contrario, son todos libros muy, pero muy buenos. Siempre tiene que haber alguno que no sea, quizá no alcance o colme la expectativa que nosotros nos pretendíamos, pero bueno, eso pasa con todos los escritores, ¿no? El primero que yo quiero mencionarles es 10 negritos. 10 negritos, es un caso, podríamos decir, ejemplar de donde no está ninguno de los personajes, ni Miss Marple, ni Hércules Poirot, o el superintendente Battle, o el matrimonio de Tommy Tampens, sino que son personajes, podemos decir, que van a estar en esta sola novela. La novela va de 8 personas que son invitadas a una isla, cada una por separado y en forma no se conocen, cada uno en forma individual, y a una isla, la isla del Negro se llama, donde hay una mansión, para que conozcan una mansión, y allí van a ser recibidos por un matrimonio que seríamos, podemos decir, los que están encargados de la mantención de la casa, o mejor dicho, de la mansión, como era en esa época, ¿no es cierto?
el personal de maestranza o de servicio, que también no conocen al dueño de la casa, de la mansión, y que comienzan a trabajar prácticamente en simultáneo con los 8 invitados. O los 8 invitados que cada uno llega por un gancho que les hace en su invitación el dueño de esta mansión. Y solamente se puede llegar, bueno, obviamente si es isla, solamente se puede llegar a través de embarcaciones, ¿no? Ahí cuando se van a ir presentando, la Ágata nos va a ir haciendo enumerando a cada uno quién es y cómo es, van a estar sentados en la cena y en esa cena cada uno va a recibir una carta donde el anfitrión, que no va a estar ahí en el lugar, los acusa de un error o de un mal proceder y por el cual van a perder la vida. Con eso les dejo la intriga. Obviamente van a ir empezando a morir de a uno y va a estar relacionado con una canción también infantil que va a ir teniendo cada estrofa una relación directa con las muertes. Imperdible esta novela. Otra que yo les quiero recomendar es El crimen en el Expreso de Oriente o Asesinato en el Orient Express. En este caso, Ágata la escribió por una situación que vivió realmente en este expreso de Oriente, que por unas avalanchas de nieve queda atrapado en el medio de la nada, todo el pasaje, ¿no? Obviamente ella incluida. Y cuando llega al hotel, después ya de que habían liberado el paso de la vía para que pase el convoy, y llega a este lugar, a este hotel, ahí es donde se decide escribir esta novela, donde va a morir un magnate, un millonario, con de muchísimas puñaladas, y aquí que en forma casi casual va a viajar también en este tren Hércules Poirot, que va a tener que develar el crimen, quién fue el que lo cometió. No les digo nada más, porque son novelas que realmente la trama los va envolviendo y yo les garantizo que nunca uno llega a adivinar quién es el asesino, ¿no? Otro que yo les quería comentar es Cita con la Muerte, también de vuelta una mujer de apellido Boyton, de mucho dinero, muy despótica, de un carácter insoportable, que muere aparentemente de un ataque cardíaco en las ruinas de Petra, como ya les dije antes en la parte de la biografía, que conoce todo el Medio Oriente y bueno, él localiza varias de sus novelas en el Medio Oriente, que aparentemente muere por un ataque al corazón, pero bueno, obviamente está Hércules Poirot también visitando las ruinas y demás, y él sospecha de que hay algo más porque están todos los parientes que rodean a esta mujer, no hay uno que la quiera, y obviamente tiene mucho dinero y ahí van a querer heredar esa fortuna. Muchos de sus novelas también giran en torno a este tema, ¿no? Otro que importantísimo de novela que a mí me sorprendió totalmente el final, el asesinato de Rogelio Ackroyd. Ahí se producen en un pueblito tres muertes, en realidad tres crímenes. Uno de los crímenes es el esposo podríamos decir la que va de uno de los protagonistas, que ella está sospechando de que ahí hay algo más, que a su esposo lo habían envenenado, y cuando se produce la tercera muerte, que es precisamente este Rogelio Ackroyd, que es, podemos decir, el terrateniente de este pueblo, es allí donde se confirman sus sospechas de que realmente ahí está habiendo un asesinato en serie, ¿no? Y hay un hombrecito que está recientemente alojado en una casa y que está atendiendo su jardín, y que no es otro más que Hércules Poirot, y es el que se va a poner a investigar estos crímenes. El enigmático Mr. Queen, que es una serie de relatos
que también no aparecen los personajes principales de su novela. Está este enigmático Mr. Queen, que siempre se le aparece a un señor, a Mr. Satterwhite, que se encuentra siempre enredado en diferentes situaciones, y él va a, Mr. Queen lo va a ayudar a desvelar esos misterios, esas situaciones. No quiero andar más porque también son relatos breves y cortos, si no estaríamos haciendo spoiler permanentemente. ¿Qué otro quería comentarles? Bueno, obviamente el misterio de la guía de los ferrocarriles. Aquí otra vez aparece Hércules Poirot, que va a tener que enfrentarse con un asesino en serie que lo desafía a Hércules Poirot, lo peor que pudo haber hecho, y esta persona va matando personas con lo que está indicado en la guía de ferrocarriles por abecedario, ¿no? Por eso se le llama el asesino ABC. El misterioso señor Brown es la otra que les quería recomendar. En este caso podemos decir, está orientado al tema de espionaje, y aquí es donde comienza, como dije antes, la parejita de Tommy y Tampens, que han desaparecido unos documentos del barco Lusitania, y los cuales esos documentos pueden ser críticos o determinantes para que accedan los bolcheviques, ¿no? Así que muy intriga, suspenso, obviamente espionaje al por mayor en esta novela. Otra que les quería comentar es Intriga en Bagdad, que no tiene ninguno de los personajes habituales. Una chica, es una mecanógrafa que es despedida de su trabajo y logra obtener una nuevo empleo como dama de compañía. Pero en ese interín se enamora de un muchacho, y este muchacho por razones laborales tiene que ir a Bagdad. Ahí un poco el argumento viene un poco tirado de los pelos, pero ella se enamora locamente de él y logra de una manera u otra viajar también a Bagdad, y estando ahí en Bagdad y en su habitación en el hotel, en forma repentina aparece un agente británico que le dice 3 palabras clave al oído a esta chica, y ahí es donde va a comenzar toda la acción, toda la intriga. Intriga en Bagdad. La venganza de Nofret, otra de las novelas que está situada en el antiguo Egipto. No hay ningún personaje obviamente de los habituales, y esta novela, como en la biografía está bien comentado, resultó como consecuencia de un desafío que le hizo un amigo del matrimonio del arqueólogo Max Mallowan y Agatha Christie. La desafió a ella de que escriba una novela en el antiguo Egipto, con personajes y en ese tiempo. Bueno, obviamente ella aceptó enseguida este desafío, y apareció esta novela donde Nofret es primero digo que está una chica que queda viuda, no me voy a acordar ahora el nombre, creo que era Renisep o algo así, que tiene que retornar a la casa paterna. Su padre se llama Imhotep, y allí viven sus 3 hermanos, que también están con sus esposas, y va a irrumpir en la vida de todo este entorno familiar una nueva concubina de su padre Imhotep, que se llama nada menos que Nofret. Así que bueno, excelente, bueno, sobre todo al que le gusta también la novela histórica. Aquí hay una conjunción de novela histórica más crimen, ¿no? Los Cuatro Grandes es una novela también que protagoniza Hércules Poirot, que se tiene que enfrentar con una organización internacional, precisamente que son los Cuatro Grandes, que quiere en cierta medida dominar al mundo. Y bueno, ese es un poco el disparador de esta novela, que también se las recomiendo y que también las tengo muy presente. Maldad bajo el sol, otra del estilo de Cita con la muerte, pero en esta otra situación. Este es un lugar veraniego donde una actriz famosa y hermosa, que también no tiene muy buena prensa, o sea, muy buena llegada con todo su entorno,
es asesinada, es estrangulada. Entonces ahí está Hércules Poirot justo vacacionando en ese lugar y va a tener que enfrentarse a el dilema de poder resolver quién fue el que mató o la que mató a esta actriz. Muerte en la Vicaría, que es la primera novela, como dijimos, de Miss Marple. Ahí se produce también la muerte de un coronel, Proud Hero, y donde a la sazón y por su forma de ser tan encantadora, pero que también es podríamos decir muy curiosa, va y conocedora también quizá de la naturaleza humana, se va a involucrar en la investigación de esta muerte de este coronel, muerte en la Vicaría. Otro de los que yo les quería recomendar es Parker Payne Investiga, que es una serie también de relatos. Parker Payne es un ex empleado del gobierno británico que se pone en investigador y va a ir al auxilio de aquellas almas desalmadas o desafortunadas que están involucradas en un problema serio. Y él va a ir detrás de esas situaciones para poder resolver los casos. También muy entretenido, también es autoconclusivo. Parker Payne no va a tener, está solamente todo compendiado en un solo libro, al menos como ven ahí en la imagen de este personaje. Y por último yo les quería recomendar Poirot en Egipto, que normalmente también se la conoce como Muerte en el Nilo porque hay versiones de películas, algo que no les dije, casi todas las novelas de Agatha Christie ya fueron llevadas al cine, en algunos casos como 2 o 3 versiones de El Expreso Oriente, por ejemplo, creo que tiene 3 versiones. Ahora Muerte en el Nilo va a tener, hace poco salió otra, creo que ya van 2 versiones, bueno, 10 negritos, en fin, de todo. Algunas fueron llevadas al teatro, como el caso de una novela que se llama Tres ratones ciegos, y la obra de teatro se llamó La ratonera, también de muchísimo éxito. En este caso, Poirot en Egipto es... básicamente la acción se desarrolla todo en Egipto, en un vapor que está navegando por el Nilo. Es asesinada, mejor dicho, una joven recién casada, y que está con su esposo en una luna de miel. El esposo no tenía un peso, no tenía una libra esterlina partida por la mitad, y ahora con esto va a heredar toda la fortuna. Entonces obviamente las sospechas van a recaer sobre él, pero él se encuentra, cuando se produce la muerte, él está herido en una pierna. Entonces como que no puede supuestamente haberla matado. Y está todo confinado en este vapor. En este barco es donde tiene que estar sí o sí el asesino. Bueno, este era un poco, quizás muy extenso este video, entre la biografía y los libros que les acabo de recomendar, pero bueno, creo que para mí Agatha Christie se merece este gran espacio en el canal Compulsivamente Libros, así que espero que les haya gustado, que hayan tenido la paciencia suficiente y el aguante para llegar hasta el final. Si no lo hicieron, bueno, por lo menos tener un panorama general de lo que fue esta famosa escritora británica o inglesa. Nada más, y será hasta el próximo encuentro en este canal que se llama